8 de la mañana, 7 minutos. El dólar subiendo esta mañana. ¿Cuánto sube, Víctor? Llevaba 5 días cayendo, pero hoy vuelve a subir. Néstor, está en estos primeros minutos de negociación subiendo 62 pesos y vuelve a superar la barrera de los 4.300 pesos. En este momento se está cotizando en promedio en 4.308 pesos. El dólar se está fortaleciendo en el mundo, en parte por esas tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán, que estaban ustedes comentando hace unos segundos. 8 de la mañana, 8 minutos. Será ministra de Medio Ambiente Susana Mohammad desde el domingo de esta semana. Y por su despacho, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el nombre completo de la cartera, pasan temas como la deforestación, como el glifosato y, por supuesto, el fracking, los permisos, etcétera, etcétera. Señora ministra Susana Mohammad, buenos días. Buenos días, es un placer, un gusto estar aquí en Blue Radio con ustedes y la mesa muy amables. Ministra, ¿cómo ha encontrado el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, hay una cosa que me ha sorprendido y es la dependencia del Ministerio y de programas críticos de la cooperación internacional. O sea, se ha relegado por muchos años al sector ambiental y lo voy a decir un poco crudamente, a ser un notario de los sectores productivos. Y ha perdido su capacidad técnica y sobre todo su capacidad financiera para implementar mucha de su misionalidad y depende hoy entonces de cooperación internacional para funciones que me parece son esenciales que debe hacer el Estado. Por ejemplo, la red de seguimiento de carbono y clima de los bosques está dependiendo hoy de cooperación internacional. Eso debe ser algo que el IDEAM mantenga y el Estado financie y que sea una fortaleza del Estado. ¿Quién financia eso? Hay toda una serie de cooperantes internacionales que están trabajando el tema de deforestación, que además agradecemos ese trabajo y están generando esas capacidades, pero entonces si no hay presupuesto anual público, yo creo que hay ciertas funciones del Estado que deben estar garantizadas porque son fundamentales de lo que hace el Estado. Por ejemplo, parques nacionales. El estado que encontramos, esto es información recibida del Sindicato de Parques Nacionales, funcionarios que tienen que estar en los sitios más extremos ambientalmente, más alejados, poniendo en riesgo su vida porque muchas son zonas de conflicto, sin apoyo logístico, sin uniformes adecuados para los climas diversos en los que están. Esta gente de parques está desde los manglares hasta los páramos. Me parece que si tenemos 34 millones de hectáreas en parques nacionales que son como, me gusta el nombre que le puso el gobierno anterior al programa Herencia Colombia, realmente es la herencia de este país, es su fortaleza crítica, pues nosotros deberíamos tener desde lo público una capacidad de manejo y gobernanza de esos parques nacionales. Y usted, su tesis, ministra, es que está sorprendida con esa dependencia de afuera, porque eso nos quita un poquito de soberanía, si le entiendo bien. Yo creo que nos quita soberanía y también nos quita capacidad del Estado que debería ser permanente. Por ejemplo, imagínese usted que nuestra red meteorológica de manejo del clima dependiera de recursos internacionales. Eso es una función básica en tiempos de cambio climático que debe dar el Estado. Tenemos alertas de la situación de la red meteorológica del IDEAM. Me parece crítico, hay que entrar a revisar eso de fondo, porque se nos viene una segunda temporada de lluvias que puede ser muy crítica en zonas como La Mojana, en zonas como el Canal del Dique, y nosotros tenemos que entender con información cierta y científica qué es lo que va a pasar en esa segunda temporada de lluvias cuando llevamos 2 años y medio de niña, los suelos están saturados y ya hemos tenido pues problemas de inundación en ciertas zonas del país. ¿Usted, ministra, quisiera renunciar a esa cooperación internacional para darle paso a más financiación estatal, quiere decir más autonomía, más capacidad propia de respuesta? Yo creo que lo que necesitamos es fortalecer financieramente el sector ambiental y buscar un paquete desde el Estado que mantenga unos presupuestos mínimos que mantengan su misionalidad. Eso estamos trabajando propuestas que no voy a adelantar ahorita porque creo que vale la pena hacerlo ya como nuevo gobierno en la reforma tributaria, pero también fundamental es que utilizar la cooperación que ha sido muy valiosa de forma más estratégica y de forma que nos garantice resultados. Yo creo que el gobierno y el sector ambiental necesitan recuperar liderazgo para establecer políticas en donde converja esa cooperación internacional. Obviamente,
Es imposible todos estos retos de cambio climático sin cooperación internacional, además porque es un problema de interdependencia mundial. Lo que pasa es la forma, ¿para qué utilizamos esa cooperación? ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo le generamos sinergia para que cree un valor en los territorios que dure largo tiempo? No proyectos por aquí, por allá, por aquí, por allá, por todas partes, sin que dejen, digamos, de fondo una política de Estado. Yo creo que ese es el liderazgo. Y también debemos recuperar liderazgo regulatorio del sector ambiental. Y es de verdad decir qué se puede hacer en el país en ciertos ecosistemas, qué no se puede hacer, dónde están los planes de largo plazo de recuperación de conectividades ecológicas críticas para el futuro del agua, para el futuro de los suelos. Si queremos tener una potencia agrícola y no tenemos agua y no tenemos suelos, pues eso le corresponde al sector ambiental garantizarlo, y eso requiere información científica, más capacidades y capacidad de gobernanza. Ministra, no hay muchas empresas del sector privado, inclusive sector petrolero, que aportan para proyectos ambientales hoy en día en Colombia? Fíjese que sí hay muchas compensaciones, además por la norma, tanto explotaciones mineras como explotaciones petroleras. Lo que he encontrado es que hay una poca trazabilidad desde el Estado de la eficacia de esas compensaciones ambientales. Y creo que ahí también tenemos una deuda importante, porque es fundamental que todas esas compensaciones y que toda la inversión en restauración ecológica que hacen privados, públicos, gobiernos locales, corporaciones autónomas, pues en el inventario de compensaciones y en el inventario de restauración ecológica, realmente las autoridades ambientales podamos decir si eso está funcionando, si eso nos está fortaleciendo los ecosistemas o no, si realmente es el número de hectáreas que se dicen, y falta muchísima más certeza y verificación en la información. Ministra, ¿cómo van a prohibir el fracking en el gobierno Petro? Bueno, las organizaciones sociales y varios congresistas van a radicar el 10 de agosto el proyecto de ley de prohibición del fracking y los técnicas no convencionales en el país. Nosotros hemos estado revisando durante este empalme ese proyecto con ellos, dándoles nuestros comentarios, y pues es un proyecto de ley que va a acompañar, aunque no es de iniciativa del gobierno, sino de las organizaciones y el Congreso. El gobierno va a acompañar en el trámite legislativo ese proyecto. Creo que esa es la medida más definitiva para poner un límite y decir, no vamos a entrar en los no convencionales, arranquemos una transición energética con más profundidad, que no implica, eso es muy importante, no asegurar el abastecimiento de hidrocarburos necesarios durante el tiempo de la transición, porque si no, eso sería pues una medida de gran irresponsabilidad. Sí, ese es el tema de fondo, ministra, porque necesitamos combustibles para vivir. Usted llegó aquí a la sede de Blue Radio pues en carro, ¿no es verdad? En un carro, sí, pero el taxi se mueve con gasolina, no diésel. Y el teléfono celular que tiene ahí, de ese color tan bonito, es hecho con insumos petroquímicos. ¿Cómo van a hacer, ministra, para regular las dos cosas? Que me imagino que ha sido tema de conversación suyo con el presidente Petro, ¿no? Claro, eso es un debate de fondo y es una encrucijada mundial, no es solo la encrucijada de Colombia, pero Colombia sí quiere liderar y sí quiere estar, digamos, en la frontera de esas preguntas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es garantizar la seguridad energética. Yo creo que aquí hay que decir, más que combustibles, Néstor, lo que nosotros necesitamos es energía. La energía es definitivamente lo que ha movido la sociedad en todas las eras de la civilización. En algún tiempo nos movimos con la energía del fuego, otras veces nos movimos con la energía del sol para producir alimentos con la agricultura, y los últimos 200 años nos hemos vuelto dependientes de los combustibles fósiles. Y esa dependencia hay que terminarla y hay que buscar nuevas fuentes de energía. Entonces, lo primero que hay que hacer es garantizar que la forma como tenemos hoy el uso de energía se sostenga mientras hacemos la transición. Para eso hay que hacer un programa ambicioso de reducción de consumo energético y de eficiencia energética. No tiene sentido empezar a hacer transición energética tratando de hacer las mismas actividades con el mismo o más consumo de energía. Necesitamos reducir la energía. ¿Qué significa eso? Sistemas de transporte más eficientes, que está en el plan de transporte del gobierno. En vez de estar yo viniendo en un taxi, debería venir en un metro eléctrico, que es mucho más eficaz, por ejemplo, en el uso de energía. Tiene que ver con el manejo de residuos sólidos, tiene que ver con, todos los sectores de consumo energético. Pero por el otro lado, tenemos que entonces empezar a ver cuáles son las fuentes nuevas y alternativas de energía. Y Colombia es una potencia que tenemos que empezar a desarrollar. Está la energía
eólica, está la energía solar, pero también está la geotermia, por ejemplo. También está el hidrógeno blanco, está el hidrógeno verde, que ya Ecopetrol está empezando a trabajar en las refinerías. Y lo que empezamos es a cambiar entonces esa matriz energética, que además debe ser diversificada para lograr generar esa energía en firme que necesitamos. Hoy, por ejemplo, desperdiciamos el metano que podría generar biogás en los rellenos sanitarios de las ciudades. Desperdiciamos el metano que estamos enviando a la atmósfera de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Si vamos a hacer una potencia ecológica ambiental en términos agrícolas, vamos a generar desperdicios de agricultura que podríamos utilizar en biogás para generar sustento de gas. Entonces, hay muchas fuentes y posibilidades en círculos cerrados, que es lo que significa la transición energética y que requiere, digamos, una política mucho más seria, que no es simplemente reemplazar por paneles solares la energía que producimos, por ejemplo, por plantas térmicas de carbón y gas. Es una política integral en la que pues queremos trabajar con todos los sectores sociales, productivos, comunitarios, económicos del país para avanzar eso. Eso va a hacer a Colombia mucho más competitiva. Fíjese las incertidumbres energéticas que hay en el mundo hoy, como desafortunadamente el petróleo no es algo que usted siembra, sino que lo encuentra donde está. Pues Colombia no es una potencia de petróleo, aquí llevamos 30 años sin encontrar un gran pozo, y entonces lo que necesitamos es empezar a tener soberanía energética, porque fíjese las incertidumbres mundiales que tenemos en los mercados de combustibles. Pero hay minería ilegal, ministra. Muy grave, sí. ¿No es verdad? Muy grave. Minería de oro ilegal, sí, de coltán ilegal, de mercurio ilegal. Sí. ¿Eso lo van a combatir también? Toca. Eso es un problema de economías ilícitas que desafortunadamente en Colombia pasa por incapacidad de gobernanza de territorios muy grandes y muy alejados, sin presencia del Estado, y que hoy tienen a comunidades al vaivén de esas economías ilícitas y con una capacidad económica muy fuerte. Fíjese que en ese tema ambiental que usted dice, porque los impactos de la coca, los impactos de las economías ilícitas de minería, es lo que está generando deforestación. Pasa por una implementación a fondo del acuerdo de paz. Ahí la agenda del sector ambiente está dependiendo y es crítica de la reforma rural integral y de la implementación del acuerdo de paz en esos territorios claves como el Chocó biogeográfico, como la Amazonía, que hoy realmente simplemente la respuesta del gobierno, ese es otro tema empalme que hemos recibido, pues ha sido los impactos de la operación Artemisas, que en el fondo no han disminuido la deforestación, pero sí han causado nuevamente una gran desconfianza de las comunidades hacia el Estado. Ministra, ese periodo de transición en el caso de la industria petrolera, las petroleras, significa convivir con ellas al final. Muchas, por ejemplo, y trasladan preguntas en cuanto a todo este tema de la exploración, porque si bien se ha mandado un mensaje claro que se van a respetar unos contratos con el tema de la exploración, muchas preguntan o dicen, claro, podemos mantener seguridad con los contratos, pero ¿qué va a pasar? Porque sienten quizá que tendrán decenas de obstáculos, por ejemplo, para obtener licencias medioambientales. ¿Cómo enviar un mensaje de tranquilidad, si es el caso de su parte, a esas compañías con las que hay que convivir, gústenos o no? Sí, fíjese que encontré algo positivo del gobierno Duque en este sector ambiental. Digamos, he nombrado algunas cosas que me parece que además ha sido política de varios gobiernos. La modernización de la ANLA es de verdad impresionante. Yo conozco la ANLA hace 4 años. Ahora, cuando estaba como concejal de Bogotá, no la había vuelto a visitar, pero me sorprendió gratamente la modernización de la ANLA. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales está entregando las licencias con los tiempos de ley. Hay modernización tecnológica, tanto para el seguimiento, el cumplimiento de las licencias. Han creado un sistema de presencia territorial que me parece muy valioso, y hay funcionarios de la ANLA en diferentes territorios. Esa capacidad la vamos a aprovechar, la vamos a profundizar, porque para los retos ambientales de este país necesitamos una Agencia Nacional de Licencias Ambientales y también unas corporaciones regionales que respondan a los retos ambientales, que ahí nos meteríamos en otro tema, que es la reforma del Sistema Nacional Ambiental. Pero antes de tocar eso, lo que sí me parece crítico es que se respetará, digamos, el proceso de licenciamiento, pero sí no hay que ver como que el licenciamiento ambiental es un obstáculo para el desarrollo o que las consultas previas son un obstáculo para el desarrollo, sino que el Estado debe hacerlas bien para precisamente lograr los consensos sociales que van a permitir que un proyecto
pueda ejecutarse bien. Lo que no funciona hoy es licenciamientos mal hechos, poca concertación social en territorios, y finalmente esos inversionistas terminan no pudiendo invertir porque terminamos con una cantidad de obstáculos sociales. Yo creo que el gobierno debe ser muy responsable, pero también el ejercicio de la autoridad ambiental. Puede pasar, por ejemplo, que haya sitios donde haya minerales, ¿cierto? Pero son claves para la conectividad ecológica. Y uno diga, no, como política de Estado no se explota. No se explota, así estén los minerales. Y fortalecer la gobernanza para que no terminen siendo explotados ilegalmente, eso sí. Su colega, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha sido claro en decir que el país necesita explorar y explotar más gas, que es una de las fuentes tradicionales y clásicas de energía. ¿Ahí hay un cortocircuito entre lo que usted piensa, su visión, y la del ministro de Hacienda? ¿Y eventualmente el presidente? No, yo creo que lo que hemos dicho es que nosotros necesitamos garantizar abastecimiento durante los años de la transición. Y eso yo no me voy a meter en ese terreno de fondo, porque creo que necesitamos primero tener ministro o ministra de Minas y Energía. Una cosa son obviamente la información del empalme y otra cosa ya es un ministro o ministra en posesión que vaya y mire ya a fondo. Hay que revisar todos esos contratos de exploración a fondo, hay que mirar realmente cuál es la capacidad de reservas energéticas en gas. Y yo creo que con un análisis concienzudo, pues el gobierno tomará ya en los próximos meses decisiones muy concretas sobre eso. Obviamente, si usted me lo dice, digamos, teóricamente, el gas no es la alternativa de transición energética. Necesitamos hacer, ¿qué es lo que estamos en una paradoja? Nos cambió totalmente el sistema de energía mundial con la guerra en Ucrania. Esa es una realidad de los últimos 5 meses. ¿Eso qué implica? Tenemos una paradoja, por ejemplo, en países tan avanzados en la transición como Alemania pidiendo carbón en este momento. Claro, uno diría, si tuvieran el gas de Rusia, pues sería mucho mejor la explotación de gas que de carbón. En eso estaría absolutamente de acuerdo. Sin embargo, ¿qué implica que Alemania empiece a explotar Europa carbón en sus termoeléctricas? Que se concentran más gases en la atmósfera y que la transición al mundo le va a tocar hacerla más rápida. ¿No le parece una gran paradoja que la crisis hoy, después de la invasión de Rusia a Ucrania, es por el gas? Y dependen ellos de un tercero porque no tienen gas, y nosotros tenemos gas y estamos pensando dejar de explotar el gas que tenemos. Primero, nadie está diciendo que se debe explotar el gas que tenemos. Eso, digamos, sigue en términos de la transición. Por eso una política clave es la capacidad de sostener el abastecimiento responsable durante el tiempo de la transición. Pero si nosotros, mire, un proyecto de estos dura más o menos entre exploración y explotación comercial 1 década. O sea, de que usted encuentre el yacimiento, de que el yacimiento sea económicamente viable, después de que usted monte toda la infraestructura y empiece a explotar económicamente, son 10 años. Sí es cierto que no lo hemos corroborado, toca que el nuevo ministro o ministra lo corrobore, que tenemos hoy gas para 4 años supuestamente como reserva. Igual así se están manteniendo los contratos ya firmados. Nadie garantiza que vayamos a tener gas de todas formas, porque hoy no hay un gran yacimiento de gas. Pero sí hay medidas que hay que trabajar del mejor uso del gas, por ejemplo. Sí. Bueno, el que descubrieron la semana pasada. Pero eso sí está firmado y se descubrió, y la exploración sigue, y la explotación va a ser comercial, pues sigue, nadie ha dicho. ¿Pero usted apoyaría la posibilidad de que la transición empiece desde el 7 de agosto? Es decir, que desde la llegada del gobierno del presidente Petro se cierre la posibilidad de autorizar nuevas exploraciones de yacimientos de gas. Yo creo que esa es la vara que tenemos, sí. Ahora, lo cierto, y sería de mi parte irresponsable, sin tener un informe detallado del ministro de Minas o ministra de Minas y Energía, pues decir eso, pero esa sí es la decisión política. Se frena la firma de nuevos contratos. Eso no quiere decir que se para la exploración, porque hay contratos hoy firmados que continuarían, ni tampoco la explotación de los que están andando. Evidentemente sí tendrían que cumplir, como debe ser, pues toda la normatividad ambiental, social, etcétera. ¿Y qué propondría para hacer la transición? Si tenemos gas para 5 o 10 años, petróleo para 10, 5, 6 años, ¿cuál es la propuesta desde el Ministerio de Ambiente para hacer la transición energética? Sí, ahí hay que crear con el Ministerio de Minas y Energía, porque fíjese que es una política muy transversal, pues cómo son todas las alternativas de la canasta energética a futuro. Hay alternativas muy concretas que se dan en Colombia y que no hemos explotado: geotermia,
que sería mucho menos impactante y con grandes capacidades, hidrógeno blanco ahí en Colombia. ¿Qué es el hidrógeno blanco? Hidrógeno que sale del subsuelo sin necesidad de transformación, de romper las moléculas de agua. Tenemos viento, de los mejores vientos del mundo tiene Colombia. Tenemos energía solar por estar en el trópico. Tenemos gas no explotado que hoy producimos y se vuelven emisiones. Un gran proyecto de biogás es una alternativa ¿cómo se explora interesante. Hidrógeno blanco o hidrógeno verde? Todo eso, bueno, el hidrógeno verde es romper las moléculas de agua a través del uso de energía. ¿Por qué se llama hidrógeno verde? Porque si usted logra inyectar energía eólica, por ejemplo, en la producción de ese hidrógeno, entonces usted está utilizando energía renovable para romper las moléculas de agua entre el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno es lo que se vuelve combustión. Eso es el hidrógeno verde. Pero eso se hace en una represa, ¿dónde se hace? No, mire, en las mismas refinerías. En las mismas refinerías. Hoy Ecopetrol tiene hidrógeno gris en la refinería de Cartagena. ¿Por qué gris? Porque lo que está utilizando para romper las moléculas es gas natural. ¿Y se utiliza en qué ese hidrógeno blanco o verde? Se puede utilizar como combustible para vehículos, se puede utilizar como combustible para... Pero hay que tener carros... Claro, hay que tener una infraestructura. Por eso el tema de la transición energética tiene que ver con la demanda también, yo no no solo cambio con la gasolina oferta. que le echamos al taxi en el que usted vino, en el que me muevo en mi carro. No la cambio y digo, de aquí a mañana, hoy no le echo gasolina, le echo hidrógeno verde. Como lo que ha pasado un poco con la transformación de los vehículos a gas. Usted hoy tiene vehículos a gas o vehículos a gasolina. Entonces tienen que crear pues la infraestructura para que tenga vehículos a hidrógeno. Eso ya empezó, digamos, ya hay unas infraestructuras y el gobierno del presidente Duque ha avanzado en hidrógeno verde y también en energía eólica. ¿Le han entregado a usted algún reporte de cómo le dejan ese sector, que puede ser uno de los elementos fundamentales para la transición energética? Sí, claro, hay unos avances de subastas que se hicieron, hay análisis de costos, o sea, desde el gobierno Santos hasta acá el país ha avanzado de forma interesante en legislación, en normatividad y ya en tener una capacidad en términos energéticos. Nosotros queremos aumentar significativamente esa capacidad y añadirle un elemento adicional que va a ser muy interesante. Y es que estas son las grandes formas de producción, ¿no? Las grandes granjas solares, los grandes parques eólicos, pero también tenemos que trabajar sobre la capacidad comunitaria de producción y gobernanza de energía. Eso para comunidades pequeñas, hoy nosotros tenemos más de 1.000 municipios que tienen 5.000 personas, 10.000 personas, que podrían empezar a generar sistemas energéticos pequeños, pero que empiecen a tener gobernanza, o la capacidad de asociaciones de energía solar entre ciudadanos que se vuelven prosumidores. Todo esto es una nueva forma de generar mucha más autonomía energética. ¿Se vuelven qué, perdón? Prosumidores, produce y consume. Como cuando usted pone los paneles en su casa, usted produce más energía de la que consume, la puede inyectar a la red. ¿Yo soy un prosumidor? Un prosumidor. Puede producir y consumir. Okay. Sí. Ministra, una pregunta final. Deje un tema para el final que me parece muy importante. ¿Qué es lo que encontraron ustedes en el canal del dique? Que han expresado una cantidad de reservas alrededor de la adjudicación de las obras del canal del dique. Sí, hay tres cosas principales. Lo primero, que no hay una concertación social completa. De todas formas, de acuerdo al gobierno saliente, de las 16 consultas previas que tenían que hacer, realizaron 13 consultas previas, pero hay sectores de las comunidades del canal del dique no satisfechas. Y fíjese que no es porque estén en contra del proyecto, yo hablé con algunas de esas comunidades, sino porque no están de acuerdo en los beneficios que ellos sienten van a ganar del proyecto, no se sienten copartícipes de los beneficios del proyecto. Lo segundo es que hay una situación de memoria histórica delicada con el tema del uso del canal como fosa común, que terminó pasando desafortunadamente durante la situación de conflicto armado, y que podría esta obra del canal del dique, digamos, remover para siempre esa verdad. Un poco lo que pasa en Hidroituango. Entonces también hay víctimas reclamando que no se haga esa obra hasta entender realmente la recuperación de estos cuerpos, porque tiene que ver obviamente con desaparecidos y la situación de violencia. Y podría también llevarnos a indicar pues muchos más conocimientos sobre la situación, la dimensión del conflicto armado en esa zona.
Y lo tercero es que vimos que no tiene el instrumento ambiental requerido. Están generando un plan hidrosedimentológico, que significa el manejo de los sedimentos, como si ese fuera la licencia ambiental. Y creemos que por ley y por norma, un proyecto de esta dimensión necesita licencia ambiental. Como viene, el dique es construido antes de la Constitución del 91, entonces el instrumento, si no es la licencia, es el plan de manejo ambiental, que integralmente debe mirar los efectos de la obra sobre los ecosistemas y generar las medidas de mitigación, pero no lo tiene. Y ahí vimos en la historia del proyecto una contradicción. En el año 2017 la ANLA dijo que sí se necesitaba, en el 18 revocó y dijo que no se necesitaba, y ahí nos parece que hay una irregularidad, sobre todo porque entonces si no tenemos un plan de manejo ambiental integral, ¿cómo vamos a manejar los impactos y cómo vamos a gobernar ambientalmente ese proyecto que puede tener impactos importantes en una zona delicada? Ese canal del dique, en teoría, se lo van a adjudicar a una alianza público-privada, ¿verdad? Es una PPC. Sí. ¿Qué tiene que ver? Porque es una denuncia que usted sugirió, le pediría una aclaración, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en ello. No, yo lo único que dije en esa rueda de prensa es que pues nos llamaba la atención de que ella era la abanderada del gobierno del proyecto. Y es así, es la abanderada pública del proyecto. Eso es todo lo que yo dije. Ahora ya un medio decidió titular que yo decía, no, eso es lo que dije y que me llamaba la atención. Y también que me llamaba la atención que todos los proponentes interesados se retiraron de la licitación y solo quedó uno hoy en la licitación. Eso no me parece... SACIR, la española. Sí. No me parece que da garantías ni tampoco condiciones de competitividad de precios, pues porque la idea de tener varios proponentes es ver quién le hace a usted al Estado la mejor propuesta. Sí. Y varios se retiraron porque no sienten que hay condiciones económicas. Cuando esto ha pasado antes en Colombia, pues normalmente en estas megaobras no ha tenido los mejores resultados. Sí, señora ministra, le pregunto por la vicepresidenta, porque es la vicepresidenta que esta mañana está enojada, molesta con usted. Quiere escuchar la declaración que ella da y usted me aclara qué es lo que vio alrededor de la vicepresidenta. Claro, con gusto. Kenneth, ¿qué es lo que acaba de decir la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre este tema del canal del dique? Mire, Néstor, mediante un comunicado, la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez negó tener algún interés particular frente al contrato del proyecto del canal del dique, asegurando que ni ella, su esposo o su familia son propietarias de tierras o propiedades a los que beneficie este proyecto. Dice lo siguiente en el escrito, abro comillas, nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia. Mi único objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios ribereños de Sucre, Bolívar y Atlántico y disminuir el riesgo que enfrentan 1.5 millones de personas. Según la vicepresidenta, dice Néstor, que ha sido una de las promotoras de este proyecto, pues dice que es urgente frenar las consecuencias ambientales para proteger la bahía de Cartagena, el coral afectado por la sedimentación. Asimismo, la canciller reconoce que el proyecto del canal del dique se viene discutiendo desde hace ya varios años y fue inicialmente priorizado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal del 2015. Además, indicó que no tiene supervisión sobre este proyecto. Gracias, Kenneth. Eso es lo que dice la vicepresidenta respondiendo a sus declaraciones de ayer, ministra. ¿Hay alguna precisión o usted lanzó alguna suspicacia sobre la participación de ella? Pues yo no sé, no sé cómo es que es el dicho, soy pésima para los dichos, se me viene a la casa y después nunca me salen bien. ¿Qué es cuál? Pero yo nunca dije que ella tenía un interés privado, pues ella está respondiendo eso, pero yo no sé por qué y a quién le está respondiendo. Yo lo único que dije es que me llamaba la atención, y ella lo dice así, que ella ha sido la abanderada del proyecto en el gobierno, y además ella misma lo está diciendo, ella es la promotora. Que no tiene supervisión, sí, porque obviamente le corresponde al Ministerio de Transporte. Pero entonces eso es lo que a mí me llamó la atención. Eso fue lo único que yo dije, usted puede revisar mis declaraciones. Pero ella en ningún menciona... momento yo impliqué que ella tenía intereses privados ni tierras, nada de eso yo lo he dicho. Entonces seguramente será que eso está en la opinión para que ella tenga que salir a aclararlo. Sí, pero no es que usted haya sugerido que había algo indelicado, indebido en la actuación de la vicepresidenta Ramírez. Yo lo único que dije es que me llamaba la atención dos cosas. Que ella era la abanderada como vicepresidenta de un proyecto de infraestructura de transporte
y que tiene connotaciones ambientales porque es la vocera pública, y dos, que había un solo proponente que era SACIR. Lo que sí quiero decirle es que ella realmente no me está respondiendo a mí, sino a las comunidades, porque eso que ella dice sí lo que están diciendo las comunidades, pero yo no repetí eso porque a mí no me consta, ni tengo pruebas, ni he tenido, digamos, documentos. Yo en eso soy seria en las denuncias. Cuando denuncio algo es porque lo he estudiado, lo he mirado, lo he visto. Pero es interesante que ella misma pues salga a aclarar eso. ¿Será que hay un cuestionamiento sobre el tema? Ministra, ¿usted les pidió a los integrantes del gobierno saliente que no adjudicaran las obras del Canal del Dique? Sí, el empalme oficialmente les pidió. Solicitó eso por escrito. Y el gobierno respondió por escrito en el marco del empalme, haciendo un cronograma de toda la historia de la obra y diciendo que cumplía las condiciones. Es por ese escrito, hecho por el mismo gobierno, que yo me doy cuenta en el empalme que no tiene el instrumento ambiental adecuado. Son las 8:38 a.m. Escuchan ustedes a la nueva ministra de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, la ministra Susana Mohammad. Bueno, va a ser ministra en realidad. Es ministra designada, lo va a ser desde el próximo domingo. Ha sido muy útil, quedan todavía temas por hablar, ministra. Creo que vamos a tener muchos meses de aquí en adelante para desarrollar y hacer aclaraciones alrededor de las nuevas políticas. Aquí lo que es claro es que va a haber un cambio, ¿cierto? De acuerdo, eso está claro. Sí. Gracias, ministra, por venir a los estudios de Blue Radio. A ustedes, y siempre absolutamente abierta al debate, que acá tendremos muy álgidos debates, estoy segura.